Bueno, normalmente cuando pensamos en un superpoder evolutivo que garantice la supervivencia de una especie, la mente se nos va hacia características muy espectaculares, ¿no? Claro, pensamos en cosas de película. Exacto. Visualizamos, pues no sé, garras afiladas, una mandíbula con una fuerza de mordida aplastante o una velocidad punta capaz de rivalizar con un coche deportivo. Totalmente. Un león, un guepardo, ese tipo de cosas. Eso es. Pero al revisar la pila de documentos médicos, anatómicos y antropológicos que tenemos sobre la mesa para nuestra inversión a fondo de hoy, la conclusión es bastante más, bueno, humillante y a la vez fascinante. Sí, es un buen golpe de realidad para el ego humano, la verdad. Ya te digo, resulta que el arma biológica más letal de la humanidad, nuestra gran ventaja competitiva, es nuestra capacidad para estar desnudos y sudar a mares. Es que es un concepto que choca muchísimo. Porque, a ver, tendemos a subestimar el órgano que hace posible todo eso. La piel. Exactamente, la piel. Miramos la piel y, bueno, la percibimos como un simple envoltorio, un plástico pasivo, o sea, algo cuya única función es evitar que los órganos internos se nos desparramen por el suelo. Literalmente una bolsa que nos contiene. Eso es. Sin embargo, los textos médicos que estamos analizando hoy la describen más bien como un panel de diagnóstico en tiempo real. O sea, una pantalla que proyecta hacia el exterior las crisis que están ocurriendo en el interior de la máquina. Y esa idea de la piel como un monitor fisiológico, fíjate, cambia por completo la perspectiva. Los documentos muestran ejemplos que son clarísimos. Sí, son fascinantes. Si al motor de nuestro cuerpo le empieza a faltar oxígeno, la pantalla, digamos, no parpadea con una luz roja en plan alarma, sino que se vuelve azulada. Claro, lo que clínicamente denominamos cianosis. Eso es. O si por el contrario hay un exceso de glóbulos rojos circulando, que es una condición llamada policitemia, el panel se enciende en un tono rojizo intenso, y es porque la cantidad de sangre en los capilares superficiales está totalmente desbordada. Y pasa lo mismo con los filtros internos. A ver, si el filtro principal, que es el hígado, no logra procesar la bilis, el pigmento se acumula y tiñe toda la pantalla de amarillo. La famosa ictericia, ¿no? Exacto, revelando una ictericia. Todo está ahí, a la vista. Bueno, si sabes interpretar el código de colores, claro. Es como leer el tablero del coche. Y bueno, esta exploración de hoy no pretende ser una de esas clases monótonas de anatomía de instituto, de memorizar huesos y músculos. No, por favor, nada de eso. El objetivo es entender la ingeniería pura y dura detrás de ese panel. Y los documentos revelan una mezcla de biología evolutiva, mecánica de fluidos y hasta respuestas inmunitarias. Pero para comprender por qué el diseño humano es tan particular, o sea, por qué somos esa excepción pelada entre los primates, tenemos que retroceder un poco. Sí, hasta las sabanas africanas, concretamente. Exacto, porque las formas actuales que tenemos son, pues, respuestas directas a crisis de supervivencia de hace millones de años. A ver, es que si observamos los registros de nuestros ancestros, como el Australopithecus o el Homo erectus, vemos que estaban cubiertos de una densa capa de pelo. Como cualquier otro primate, claro. Exactamente. Pero cuando llegamos al Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros, el pelaje desaparece casi por completo. Y de repente la piel se plaga de entre 2 y 4 millones de glándulas sudoríparas. Que se dice pronto, ¿eh? 4 millones. Al leer esto, la primera impresión es, ostras, hemos perdido protección, nos hemos quedado indefensos. Ya parece una desventaja clarísima. Pero los textos argumentan que esta fue nuestra adaptación armamentística definitiva para la caza. Es alucinante. Piensa que la termorregulación es el verdadero campo de batalla en la sabana. Un guepardo o un antílope pueden correr a velocidades vertiginosas, sí, Mucho más rápido que nosotros. por supuesto. Pero sus cuerpos generan una cantidad de calor masiva y su pelaje atrapa todo ese calor. Después de unos minutos de sprint a tope, su temperatura central sube a niveles críticos. O sea que se ven obligados a detenerse. No paran sus propios cerebros, literalmente se cocinarían por hipertermia. El ser humano primitivo no podía correr más rápido. Pero es que, fíjate, no necesitaba hacerlo. Claro, porque ganábamos por puro agotamiento. Exactamente. Al perder el pelo y desarrollar esos millones de diminutos aspersores de agua, que son los poros, pues instalamos un radiador de alto rendimiento en nuestro chasis. Es una analogía perfecta. Un radiador de agua continuo. O sea, podíamos trotar detrás de una presa durante 5, 6 o 7 horas bajo el sol del mediodía.
Nosotros disipábamos el calor evaporando agua sobre la marcha. Mientras que el animal, que es incapaz de enfriarse de esa manera, terminaba colapsando por un golpe de calor. Nuestra falta de pelo fue, de hecho, una tecnología de persecución implacable. Es una locura pensar que cazar era literalmente perseguir a un bicho hasta que le daba una insolación. Literal. Pero claro, esa capacidad de cazar bajo el sol abrasador trajo consigo otro problema geográfico un poco después. El tema del sol directo en la piel desnuda, supongo. Claro, estar desnudos bajo la radiación constante en el Ecuador requería un escudo protector masivo para nuestro ADN. Y esa es la función principal de la melanina. ¿Actúa como una especie de crema solar interna? Eso es. Este pigmento absorbe la radiación ultravioleta antes de que destruya las células basales y provoque mutaciones letales. El problema viene hace unos 30.000 años. Cuando empezamos a movernos. Exacto. Cuando las poblaciones humanas migraron hacia latitudes mucho más altas, hacia el norte de Europa o Asia, el entorno cambió radicalmente y el sol, de repente, se convirtió en un recurso escaso. Y aquí la biología tuvo que hacer un reajuste rapidísimo. Porque si la melanina bloquea el sol de forma tan eficaz en un lugar donde apenas hay luz, pues el cuerpo se queda sin la capacidad de sintetizar elementos vitales. Como la vitamina D, que es indispensable Justo. para los huesos. Claro, sin eso, raquitismo y problemas severos. Así que los documentos muestran cómo la producción de este protector solar biológico se fue apagando, o sea, disminuyendo la pigmentación para dejar pasar la poquita radiación disponible en el norte. Es fascinante, ¿verdad? Ver cómo el tono de la pantalla de nuestro cuerpo es, en el fondo, un mapa. Un mapa que marca a qué distancia del Ecuador sobrevivieron tus antepasados más recientes. Es literal. Pero bueno, esa idea del mapa se vuelve todavía más literal cuando nos ponemos a observar la superficie de cerca. La topografía cutánea no es una sábana lisa de células para nada. No, que va. Está plagada de relieves microscópicos que responden a patrones genéticos increíblemente precisos. Las famosas huellas dactilares. Eso es. Las crestas papilares, que es su nombre técnico, se forman en el útero materno y son tan específicas y están tan ancladas en la genética individual que ni siquiera dos gemelos univitelinos tienen las mismas. Espera, dos gemelos idénticos tienen huellas distintas. Completamente distintas. Comparten el código genético general, pero el desarrollo en el útero altera las crestas lo suficiente para hacerlas únicas. ¡Qué pasada! Y además, el texto menciona una aplicación médica de esos relieves que, bueno, me voló la cabeza. ¿Te refieres a la detección temprana, no? Sí, porque siempre hemos asociado las huellas con la identificación criminal, el típico entintado del dedo en una comisaría de policía o en las películas. Claro, el CSI y todo eso. Exacto. Pero resulta que los genetistas y pediatras las leen como un informe cromosómico temprano. Las personas que nacen con trisomía 21, o sea, el síndrome de Down, pues presentan variaciones geométricas muy características en estas líneas. Es alucinante cómo un cambio estructural en las profundidades de un cromosoma acaba dibujando un patrón físico completamente distinto en la yema de tu dedo. Es como un código de barras genético impreso en la piel. Y ojo que ese no es el único mapa topográfico invisible que tenemos. Están también las líneas de tensión mínima. Las líneas de Langer, ¿verdad? Sí, descubiertas por el anatomista Karl Langer. Estas líneas estructuran todo el cuerpo. A ver, el colágeno que hay bajo la superficie no se distribuye de manera aleatoria, como si fuera una masa confusa. No es como echar cemento y ya está. Para nada. Se alinea formando una red de vectores de fuerza dependiendo de cómo tiran constantemente los músculos y las articulaciones que hay debajo. Y vamos a desgranar esto porque es clave para la medicina moderna. Los cirujanos plásticos utilizan estas líneas de Langer casi como una guía de navegación secreta. Es un mapa del tesoro particular, totalmente. Claro. Si un cirujano necesita hacer una incisión y corta siguiendo la dirección paralela a estas líneas invisibles, los bordes de la herida luego descansan juntos de forma natural. Y la cicatriz va a ser finísima, casi imperceptible. Pero en cambio, si el corte cruza en perpendicular... ¡Ay, amigo! Si desafías la tensión natural, los músculos van a tirar de los bordes constantemente hacia lados opuestos, ensanchando la herida y dejando una cicatriz muy gruesa y muy visible. Exacto. Esa precisión superficial, ese comportamiento elástico, solo es posible gracias a una arquitectura tridimensional sumamente compleja en las profundidades. Vamos a meternos un poco bajo la piel, nunca mejor dicho. Venga.
Para entender cómo la piel logra ser esa barrera tan formidable frente al mundo exterior, los documentos diseccionan las capas principales, empezando claro por la más externa, la epidermis. Que, por cierto, carece por completo de vasos sanguíneos. Ninguno. Y tiene un sentido evolutivo perfecto, ya que es la zona que sufre toda la fricción y los golpes diarios. Si sangrara con cualquier roce, estaríamos perdidos. Totalmente. Pero la vida de una célula en la epidermis parece, bueno, el guión de una película trágica de ciencia ficción. Es muy dramático, la verdad. Nacen en la capa basal profunda, ahí se dividen frenéticamente. Y a medida que las nuevas generaciones empujan desde abajo, pues las células más viejas son desplazadas hacia arriba. Un viaje sin retorno hacia la superficie. Eso es. Y durante ese ascenso comienzan un proceso que el texto define esencialmente como un suicidio funcional programado. Las células empiezan a atiborrarse de queratoialina. Que es una proteína precursora durísima. Sí. Y se atiborran hasta el punto en que literalmente pierden su núcleo, mueren y se aplanan, formando unas escamas duras. Lo fascinante aquí es que esa capa de cadáveres celulares, el estrato córneo, es precisamente lo que tocamos todo el tiempo. Literalmente interactuamos con el mundo a través de un escudo de células muertas entrelazadas como tejas en un tejado. Es un poco espeluznante si lo piensas. Todo lo que tocas de otra persona está muerto. Bueno, visto sí da un poco de grima, sí, pero es vital. Y entre las filas inferiores de esta muralla, donde las células aún están vivas, se esconden elementos clave. Como los melanocitos que comentábamos antes que inyectan el pigmento. Exacto. Y también unas células menos conocidas pero que son vitales, las células de Langerhans. Que no tienen que ver con las líneas de Langer de la cirugía, ¿no? No, son cosas distintas. Estas células de Langerhans funcionan como puestos de avanzada del sistema inmunitario. Son como una especie de infantería ligera. Vigías de la muralla. Eso es, capturan partículas extrañas, bacterias o antígenos que intentan colarse y migran físicamente hacia los ganglios linfáticos más cercanos para presentar esa amenaza y, básicamente, dar la alarma general. Es increíble, pero todo ese sistema defensivo funciona a la perfección hasta que, bueno, aplicamos demasiada fuerza mecánica nosotros mismos. Y las fricciones. Me resultó súper curioso leer la explicación clínica de algo tan cotidiano como hacerte una ampolla por estrenar zapatos. Un clásico. No es una quemadura ni una infección, es pura fricción repetitiva que provoca un desgarro mecánico. Separa esa coraza de células muertas del tejido vivo que hay debajo y crea un hueco que el cuerpo llena inmediatamente con líquido seroso para proteger la carne viva. O sea, un colchón de agua de emergencia. Y bueno, al descender más allá de esa barrera defensiva epidérmica, entramos ya en los cimientos estructurales, o sea, la dermis. ¿Dónde está la chicha? Exacto. Aquí es donde reside el colágeno tipo 1, que aporta una resistencia tremenda para que la piel no se desgarre ante un impacto, y las fibras de elastina, que permiten que se estire y vuelvan a cogerse como una goma. Aunque ojo, esa goma tiene un límite de tolerancia muy claro. Vaya que sí lo tiene. Los documentos ponen el foco en procesos de distensión extrema y rápida. Por ejemplo, el desarrollo muscular muy brusco en el gimnasio o un embarazo. Claro, cuando el volumen interno aumenta más rápido de lo que la fábrica de la dermis puede adaptarse. Es que no da abasto. Esas fibras elásticas y de colágeno profundas alcanzan su punto de ruptura y literalmente se rompen bajo la superficie. Y esto deja tras de sí las marcas que conocemos como estrías. Son cicatrices internas, básicamente. Y en el nivel más profundo de todos ya se asienta la tela subcutánea, que es el tejido conjuntivo que alberga la grasa, el panículo adiposo. Nuestro aislamiento térmico. Eso es, aislamiento y amortiguación contra traumatismos. Pero fíjate, la distribución de esta grasa no es uniforme ni aleatoria en el cuerpo. Depende de las hormonas, ¿verdad? Totalmente. Obedece a directrices hormonales muy estrictas ligadas al sexo biológico. En presencia de estrógenos, el tejido adiposo tiende a almacenarse preferentemente en caderas y muslos, mientras que un perfil hormonal masculino dirige los depósitos más hacia la región abdominal. Es un diseño de reservas de energía que difiere, pues, fundamentalmente, según tu biología constitucional. Exacto, es una programación metabólica pura y dura. Pero a ver, aquí es donde me topo con una contradicción enorme al leer todo esto sobre las barreras. Y me encantaría diseccionar este dilema contigo.
A ver si le damos sentido. Venga, dispara. Los documentos subrayan con muchísima contundencia que el escudo de queratina hace que la piel sea impermeable al agua. De hecho, explican que en los pacientes con quemaduras extensas de tercer grado, el riesgo de muerte inminente no es solo que se infecten, sino la pérdida masiva de líquidos. Sí, el shock hipovolémico. Sin esa barrera, nos deshidratamos como una esponja al sol. Exacto. Entonces, si somos un sistema hermético e impermeable que sella los líquidos, ¿cómo logramos engañar a la barrera en la medicina moderna? ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a los parches transdérmicos. O sea, si la piel bloquea todo lo que entra y sale, ¿cómo cruza la nicotina de un parche, o las hormonas, o los analgésicos fuertes, hasta llegar a la sangre? Es una pregunta buenísima. Y la respuesta a esa aparente paradoja se encuentra en la química fina del estrato córneo. A ver, es cierto que es una barrera formidable contra el agua y contra cualquier molécula hidrosoluble, pero... Siempre hay un pero. Siempre. Las células muertas están cementadas entre sí por una densa matriz de lípidos, es decir, de grasas. Y la industria farmacéutica lo sabe. Ah, vale. O sea que van por la grasa. Exacto. Diseñan moléculas muy específicas y pequeñas que son liposolubles. La nicotina, por ejemplo, se disuelve en las grasas, no en el agua. Al entrar en contacto con la piel, usan esa matriz lipídica como un canal clandestino. O sea, se escurren lentamente a través del cemento graso hasta alcanzar los capilares. Eso es. La barrera no es un muro de hormigón absoluto, es más bien un filtro con peajes químicos muy específicos. Es brillante. Es un mecanismo de contrabando celular en toda regla. Sí, tal cual. Ahora, toda esta arquitectura de barrera no está vacía, claro. Está perforada constantemente por estructuras que nacen en la profundidad y salen a la superficie. Los anexos cutáneos. Exacto. Sí, como accesorios integrados que dotan a la carrocería de funciones sensoriales y defensivas extra. Volviendo a las glándulas sudoríparas, las que producen sudor para enfriar, las ecrinas, el texto menciona un detalle químico vital. El nivel de acidez, supongo. Sí, el sudor no es solo agua salada. Tiene un pH muy ácido, alrededor de 4,5. Y esto es fundamental. Mantener esa acidez en la superficie es una estrategia de guerra química constante. La gran mayoría de los hongos y bacterias patógenas necesitan un entorno neutro para proliferar. Claro, si es ácido, no sobreviven. Exacto. Al cubrirnos constantemente con una pátina de sudor ácido, convertimos nuestro propio exterior en un desierto tóxico para los microorganismos invasores. Es como nuestra primera barrera inmunológica invisible. Esto explica perfectamente el sudor general, del cuerpo, brazos, piernas, pero me causó mucha confusión leer sobre el otro tipo de glándulas, las apocrinas. Ah, las conflictivas. Esas. Las que se concentran en zonas muy concretas como las axilas o la región púbica. Mi duda es, si ambos tipos producen sudor, ¿por qué el sudor del antebrazo apenas tiene olor, mientras que el de la axila genera un impacto olfativo tan fuerte? Bueno, el origen del olor corporal es uno de los malentendidos más comunes, y los documentos lo aclaran de forma fascinante. Las glándulas apocrinas no segregan agua salada y ácida. Producen un fluido lechoso, muy espeso y rico en proteínas y lípidos. Suena casi nutritivo. Lo es para las bacterias. Pero fíjate, curiosamente es completamente inodoro al salir del poro. Espera, o sea que el sudor de las axilas en sí mismo no huele a nada. Al salir, a nada. El problema, o el proceso biológico, empieza cuando ese líquido entra en contacto con la flora bacteriana natural que habita en esas zonas, que además son húmedas y cálidas. Las bacterias se alimentan vorazmente de esa secreción, la metabolizan y son los productos de desecho de ese festín bacteriano los que generan los compuestos volátiles que nosotros percibimos como olor corporal. Así que el olor no es nuestro directamente, es el resultado de la digestión de nuestros inquilinos microscópicos. Qué bien suena dicho así, ¿verdad? Y ese compuesto volátil resulta ser una firma química tan única y detallada que explica por qué los perros pueden identificar a un individuo específico entre miles. Literalmente vamos dejando un rastro aéreo de nuestra identidad bioquímica por donde pasamos. Totalmente. Aunque, ojo, estas glándulas también tienen un talón de Aquiles clínico bastante severo. Si los conductos de estas glándulas apocrinas se obstruyen y se infectan, producen nódulos subcutáneos extremadamente dolorosos. Una afección crónica que llaman hidradenitis supurada, ¿no? Exactamente.
conocidos popularmente a veces como golondrinos, aunque es un cuadro mucho más complejo. Y bueno, existe un tercer tipo glandular que completa el sistema, las glándulas sebáceas. Las del acné. Esas mismas están conectadas directamente a los folículos pilosos y su modo de operación es destructivo por naturaleza. Las células de la glándula fabrican lípidos hasta que engordan tanto que estallan. O sea, mueren para liberar el sebo. Exacto, para lubricar el pelo. Durante la pubertad, los picos hormonales fuerzan a estas glándulas a trabajar a un ritmo frenético. Y eso genera un tapón en el folículo, el caldo de cultivo ideal para el acné. Y hablando del folículo piloso, eso nos lleva al inquilino principal, el pelo. A ver, en nuestra especie actual, su función original de aislamiento térmico es casi residual, tenemos muy poco. Sí, apenas nos abriga ya. Pero los documentos lo elevan a la categoría de registro histórico inalterable. O sea, el ciclo biológico del pelo lo convierte en el mayor aliado de la medicina legal y forense. Y tanto que sí. Piensa que el bulbo piloso, la fábrica del pelo, está profundamente vascularizado. Mientras las células de queratina se están apilando para formar el tallo, absorben absolutamente todo lo que circula por la sangre en ese milisegundo exacto. Es un diario bioquímico literal. Exacto. Si alguien ingiere metales pesados como, plomo o arsénico, o consume drogas complejas como opiáceos, pues estas sustancias quedan encapsuladas en la queratina dura. Y como el cabello crece a un ritmo constante, los toxicólogos pueden tomar un mechón, medir a qué distancia de la raíz está la banda de veneno, Y calcular la fecha exacta. con una precisión de semanas o días, la fecha exacta en la que se administró la sustancia. Es una pasada. Aparte de que conserva el ADN mitocondrial y nuclear. Vamos, un código de barras perfecto para identificar restos. Es una maravilla forense. Y bueno, el último gran anexo queratinizado son las uñas, que evolutivamente son el eco distante de las garras o las pezuñas. Que crecen más o menos 1 milímetro a la semana, ¿verdad? Sí, más o menos. Protegen los dedos, pero su función más subestimada, y que es interesantísima, es la de soporte sensorial mecánico. Esa explicación de la mecánica táctil en los textos es verdaderamente reveladora. Señalan que perder una uña no solo elimina la defensa del dedo, sino que arruina, o sea, destroza la sensibilidad del tacto fino. Parece contraintuitivo, pero tiene su lógica. Sí, la analogía que dan es genial. Imaginemos intentar escribir con un bolígrafo sobre una sola hoja de papel apoyada en el aire, o sobre un cojín blando. La presión se disipa, la superficie cede y el trazo es imposible. Claro, se hunde. Pero si colocamos una tabla rígida detrás de la hoja, la presión encuentra resistencia y el bolígrafo escribe con precisión. Pues la uña es esa tabla de soporte rígida incrustada en el dedo. Exacto. Al presionar la yema contra un objeto, la carne intenta expandirse hacia arriba, pero choca contra la dureza de la uña. Y esa presión rebota hacia el interior, comprimiendo los receptores nerviosos para que puedan leer la textura con alta definición. Es un mecanismo de retroalimentación de presión, brillantemente diseñado, pero es súper frágil. Muy frágil. Los cirujanos traumatológicos tienen una regla de oro con esto. La placa de la uña descansa sobre un lecho unguial vivo, muy irrigado. Si hay un accidente laboral y se pierde la uña, salvar ese lecho blando es la prioridad absoluta. Porque si cicatriza mal, Si el lecho se destruye, la matriz pierde su guía y la uña jamás volverá a crecer de manera normal. Se acabó. tela. Y toda esta red superficial de folículos, uñas, glándulas, no funcionaría ni un segundo sin el suministro vital que llega desde abajo. La red vascular. Exacto. El mapa interno revela que hay un laberinto microscópico de capilares y hay unas válvulas de ingeniería avanzadas llamadas anastomosis arteriovenosas. Son cortocircuitos vasculares, muy abundantes en los dedos y orejas. A ver, normalmente la sangre va de la arteria a los capilares y vuelve por la vena. Pero cuando hace un frío extremo, Para no perder calor, exacto, el cuerpo necesita evitar que el calor de la sangre se escape al aire. Así que estas conexiones directas se abren, saltándose los capilares superficiales. La sangre pasa directo a la vena profunda. mantiene el calor en el centro vital. Pero claro, sacrifica el flujo hacia los dedos, que por eso se ponen blancos y duelen en la nieve. Eso es, un sistema de supervivencia extremo. Y ese sistema de capilares es tan fino que es peligrosamente frágil ante la simple gravedad. Los documentos hablan de las úlceras por decúbito. Ah, sí, las escaras. Un problema hospitalario enorme. Sí.
En pacientes encamados, el propio peso de sus huesos contra el colchón, en los talones o el sacro, ejerce una presión mecánica superior a la de la sangre bombeando, así que los capilares se aplastan. Y al no llegar sangre oxigenada durante horas, el tejido inicia una muerte celular silenciosa. Se abren unos cráteres necróticos masivos en la piel. Es terrible. Y además de los fluidos, la electricidad de los nervios también dicta el comportamiento de la piel. La red nerviosa simpática, que es la de luchar o huir, conecta directamente con la base de cada pelo. Y ese es el origen mecánico de la famosa piel de gallina. Exacto. Al sentir frío o terror, el cerebro manda una descarga, y los diminutos músculos erectores tiran del pelo y lo levantan. Que en los gatos sirve para atrapar aire o parecer más grandes, pero en nosotros, sin pelo. Es un simple tic evolutivo. No asustamos a nadie ni nos abrigamos. Un eco fantasma. Totalmente. Un sistema complejísimo que inexorablemente se somete a la erosión del tiempo. El reloj biológico del que hablan los textos desmitifica la idea del envejecimiento como algo puramente cosmético. Claro, cuando vemos arrugas, lo que estamos presenciando es el derrumbe de la estructura interna. La fábrica celular en la dermis reduce la producción de colágeno, las fibras elásticas sufren una atrofia real y el ácido hialurónico se agota, así que perdemos agua. Y los capilares se atrofian y los melanocitos mueren a un ritmo del 10% cada década. Por eso la piel senil es más translúcida, pálida y se magulla con nada. Y esto nos lleva a las canas. Yo siempre pensé que el pelo dejaba de teñirse y salía transparente, y ya está. Pero la física estructural es fascinante. Aparecen pequeñas vacuolas, diminutas burbujas de aire atrapados dentro del pelo. Burbujas físicas, ¿sí? Y alteran cómo el pelo refracta la luz, generando esa ilusión óptica de blanco brillante. Y esto genera un debate interesantísimo con el tema de las cirugías estéticas, como los liftings. Sí, en la analogía del colchón que leímos, un lifting es, esencialmente, agarrar la tela floja de un colchón viejo con los muelles oxidados, tirar de ella y graparla tensa. Exacto. Por fuera parece liso, pero debajo los muelles siguen rotos. La matriz celular, la sangre, todo sigue operando a los niveles de su edad biológica. Ocultamos el desgaste, pero el proceso de degradación celular es imparable. Es intentar negociar estéticamente con la termodinámica. Menudo recorrido hemos hecho. Empezamos en la sabana descubriendo que sudar nos hizo cazadores letales. Vimos huellas dactilares que delatan cromosomas. Y descubrimos cómo la dermis colapsa con la edad. Queda patente que la piel no es una funda pasiva, sino el principal órgano que media entre nuestro ambiente interno y la hostilidad del universo exterior. Y esto me deja una reflexión final obligatoria para todos los que nos escuchan. Hace 30.000 años, el frío y la oscuridad obligaron a nuestra piel a mutar, apagando la melanina para sobrevivir. ¿Una adaptación radical? Pero hoy pasamos la inmensa mayoría de nuestra vida encerrados en cubos de cemento, bajo luz artificial, con aire acondicionado y calefacción 24 horas, y usamos ropa o cremas solares siempre. Hemos anulado el estímulo evolutivo exterior. Exacto. Entonces la incógnita es, ¿cómo mutará el cuerpo humano en los próximos 30.000 años de vida de oficina? ¿Perderemos por completo las glándulas sudoríparas al no necesitar enfriarnos corriendo? ¿Se atrofiará nuestra capacidad de generar melanina para siempre? Es una pregunta espectacular. Ahí lo dejamos. Es un ejercicio mental inquietante pensar qué borrará la evolución de nuestro panel de diagnóstico cuando ya no lo necesitemos para sobrevivir.